Reporte 100. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, muy bien. Director de la Cuviella. Sí, así es. Director de la Cuviella, muy bien, muy contento de coincidir. Y la semana pasada, cuando te pregunté que si de dónde son los mejores vinos, inmediatamente contestaste que los de Francia. Sí, correcto. Sí, ¿y por qué los de Francia y no los de América o los de Australia? Bueno, primero quisiera hacer Sí. dos declaraciones como muy importantes que vienen al lugar. Primero, ¿por qué estamos hablando de vino y no estamos hablando de tuercas o de tijeras para podar? El vino es un producto natural, viene de la fermentación de la uva, es irrepetible, es tremendamente agradable, aspiracional, y por eso mucha gente está dispuesta a pagar mucho dinero y no tiene clases sociales. Es bien importante. La segunda declaración, que viene muy de la mano, es el resultado de la fermentación de unas uvas que crecieron en un lugar con un suelo y un clima determinado. Eso es lo que los hace no replicables, ¿no? Entonces yo puedo tomar una variedad, la que sea, del origen que sea, y me la llevo a mi tierra y no necesariamente, es más, es casi imposible que me sepa igual ese vino hecho en mi tierra que de donde salieron las uvas. Sí. Entonces, ya partiendo de ahí, ahora sí vamos a ver qué, ¿no? Sí. ¿Por qué digo que Francia son los mejores vinos? Bueno, pues Francia, cuando los romanos y todos esos empezaron a producir vino por todas sus conquistas, fue en Francia, en la Borgoña y más adelante en Champagne, que era campaña, en lugar de campaña, donde ellos empezaron a desarrollar mucho sus viñedos, los romanos, y determinaron que eran de muy buena calidad los vinos de ahí. O sea, a todo mundo les gustaban los vinos de ahí. Y eso se fue haciendo cada vez más agudo, hasta que, ya vamos a hablar del siglo XIX, ya cuando la revolución industrial estaba todo lo que daba, París era el ombligo del mundo. Ahí se realizaron varias exposiciones universales, todos los proveedores del Nuevo Mundo, que vendíamos hierro, cobre y otras materias primas a la industria europea, que era el sitio neurálgico económico del mundo. La gente iba mucho a París, era la bon vivant, y bebían mucho vino, muy buen vino. El vino lo acabaron clasificándolo los franceses en 1855 para que tuviera como un esquema muy fácil de entender y de comprar. Los los proveedores americanos o australianos también, les gustaron las uvas de ahí y se las llevaron a su tierra, como lo dije al principio. Y en su tierra hicieron sus viñedos, replicando un poco lo francés, porque había que viajar en barco y demás, ¿no? Pero los vinos más famosos, los que todo el mundo quería beber, eran los de ahí. Concretamente los de Burdeos eran los más famosos, el champán francés, los vinos de Borgoña y los vinos del Ródano. Sí. ¿Qué variedades son las que se llevaron de Francia a otras partes del mundo y que ahora podemos encontrar en otras partes del mundo, pero que de origen son uvas francesas? La Cabernet Sauvignon, que es la uva de vino más plantada del mundo, la Merlot, que quizás sea la segunda más plantada del mundo, la Chardonnay, que es la uva blanca más plantada del mundo, la Sauvignon Blanc, que es también de origen francés, la Syrah, la Pinot Noir, la Carmener, la Malbec, hay muchas. ¿Hay alguna variedad que no sea de Francia? Sí, como no, la Tempranillo, por ejemplo, la Garnacha, ¿no? La Touriga Nacional, que es de Portugal. ¿La Tempranillo es de España? Es de España. Es de España. Sí, del Valle del Ebro. Sí, exactamente. Sí. ¿Y luego qué otra me decía de Portugal? La Touriga Nacional, por ejemplo. Sí, la Trincadeira es otra uva portuguesa. Los portugueses tienen muchas uvas de ellos. Sí. Los españoles tienen muchas uvas de ellos. Los italianos muchísimas. Es la región de mayor riqueza varietal. La Nebbiolo, por ejemplo. La Montepulciano, la Sangiovese son uvas italianas concretamente. Sí. Pero las más famosas, las que más se exportaron al mundo fueron las francesas. Estos vinos que nos trae, ¿nos puede platicar de estas dos botellas que nos trae aquí en Sí, cómo no. Hoy el tema de hoy va a ser como contraponer los vinos americanos de Estados Unidos contra los vinos franceses, que hay una lucha y hay una historia muy padre aquí.
estos vinos, tenemos un vino a mi izquierda, el Wente o Wente. Sí. Es un vino de California hecho por Carl Wente, una vinícola muy vieja alrededor de San Francisco. Y el otro es un vino que es del Ródano, es un coturrón hecho por la familia Perrin se lee, pero Perrin en francés, ¿no? Sí, estos vinos, este es americano y aquel es europeo. Así es. Es francés. ¿Qué costos tienen más o menos? Pues son vinos alrededor de 300 y pico de pesos. De 300 y pico de pesos. ¿Con qué comida recomienda el vino americano, por ejemplo? Con un steak. Con muy un bueno. steak. Sí. ¿Y el vino francés? Por ejemplo, con un estofado de puerco, quizás con algo con mole también puede ser muy bien. Y estas botellas no están aquí nomás para adornar la mesa. No. Las trae para regalar Javier Rivas, director de la Cuviella, al auditorio que nos responda 2 preguntas cuya respuesta ya dio en la información previa ahorita Javier. Y van a ser por dos mecanismos distintos. La primera persona que diga la respuesta correcta, de dónde es originaria la uva Tempranillo, lo acaba de mencionar, y que responda esto en la cuenta de Twitter de Uniradio Noticias. La cuenta de Twitter es @Uniradio-Noticia, le tiene que dar seguir, de @Uniradio Noticia. La primera persona que nos pregunte de dónde es originaria la uva Tempranillo, pues se va a ganar el vino americano. Bien. El vino americano. Que se llama, ¿cómo se llama? Wente. Wente. Y le tienen que poner el hashtag Club de Vino. Club de Vino, no Sí, del correcto. vino, ¿no? Club de vino. Club de Vino, con el hashtag. Y la segunda pregunta, ¿de dónde es originaria la uva Cabernet Sauvignon? Lo dije bien, ¿verdad? Correcto. Ya también lo dijo Javier. Y esa segunda pregunta, la primera respuesta correcta que nos llegue en el WhatsApp 6623-16103. ¿A usted le gustan las listas, Javier? ¿A ti te gustan las listas, los rankings, estos que se hacen de pronto? Hay rankings de la música, hay rankings de las películas más vistas, hay rankings de los peloteros más jonroneros, hay rankings también de los mejores vinos. Sí, sí. A mí particularmente, a mí no me gusta porque siempre que hay una lista hay alguien que encabeza la lista y hay alguien al final de la lista. Sí. Y la parte en medio resulta que no. Pero a la gente en general se nos simplifica mucho la vida cuando nos dan una lista. De una lista del primero al último lugar. Sí. Entonces, hoy viene un poco a colación porque exactamente este lunes pasado hay una publicación americana que se llama Wine Spectator, soltó los top 100 de 2019, todos los años saca esta lista en noviembre. Y este año salió la lista, todo el mundo tiene muchas expectativas por ella. Es muy padre, es muy emocionante y se mueve mucha economía cuando sale la lista. Sí. Mucha economía, o sea, siempre el número 1 se convierte en un jolgorio en la bodega donde se produce, incluso dentro de los primeros 10 lugares hay un jolgorio en la bodega donde se produce, ¿no? Sí. Cada año es una sorpresa y una novedad y lo van soltando así como sorpresa, primero el 9 y el 10, después los siguientes y al final sueltan el 1 y al mero final la lista completa, ¿no? Sí, y de esta lista que usted nos dice que es de mayor prestigio en el mundo, Sí. en la Cuviella, ¿hay vinos que están en esta lista? Sí, Sí. siempre buscamos la lista para ver si tenemos algo para ofrecer para esa lista. ¿Ahí Sí, qué sí. tiene ahorita, por ejemplo, de esta lista que aparece que en el ranking de los 10 mejores vinos del mundo, qué vinos podemos encontrar en la Cuviella? Pues tenemos un hermano de este vino francés que es el Chateau Boucastel. Sí. Es un Chateauneuf du Pape, es una denominación de origen del Ródano. Del 2016, ahí lo tenemos. Yo creo que nos quedan pocas botellas, pero ahí está. Hay otro vino, el Orben, también está por ahí. Y un Castello di Gabbiano, es un Chianti clásico también. En fin, hay varios, ahorita no los tengo, es muy temprano para acordarme de todos. ¿Quién sale? ¿Qué vino sale en primer lugar en esta lista? Es un vino francés
ahorita no recuerdo el nombre, es un vino francés, es un Grand Cru Classé de Borgoña, sí. De Burdeos, perdón. Sí, ¿en esta lista ha salido alguna vez algún vino mexicano? No, ningún vino mexicano ha salido en la lista de los 100 siquiera. De los 100, no ha salido. Wine Spectator, los vinos mexicanos empiezan a figurar en las listas mundiales. Sí, ¿el país sigue siendo Francia el líder en estas listas? No necesariamente. No necesariamente. Hay veces que Estados Unidos, muchas veces Italia, ha salido Portugal, ha salido España. España poquitas veces, pero también España. Sí, ¿en México hay alguna lista local? Hay listas locales, sí. hay una guía de vinos mexicanos, hay unas publicaciones en México, ahorita no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la publicación, o sea, me atolondré, pero... Sí, en la Covilla ya tienen su lista de los 10. No, nosotros no tenemos lista. ¿Podemos hacer una? Pues no me gustaría, porque yo puedo poner una lista de qué es lo que más vendimos, qué es lo de que los más vendidos. Sí, de los más vendidos, sí, eso es una lista pura y dura, ¿no? Ajá, exactamente. Por eso es la preferencia de la gente. Así como en el Sambors hay la lista de los 10 libros más vendidos, puede ser los 10 vinos más vendidos en la Covilla. Lo que pasa es de que a mí no me gustaría porque estaría como concentrando la preferencia de la gente, entonces por eso no me gustan las listas. Sí, eso que lo hagan los periodistas. Me gusta hacer eso que lo hagan los periodistas, porque hay periodistas que se han especializado en vinos. Sí, pues, ¿no? sí. Fíjate que hay una historia muy padre de la que estaba hablando al principio. Así como ya dijimos que los vinos franceses fueron los más famosos del mundo, en el siglo XIX. Por ahí del último cuarto hubo una plaga que se los exterminó y exterminó el vino francés. Se acabó la filoxera. Entonces eso le dio juego a otros viñedos de otras partes del mundo. Con eso surgieron estos viñedos, concretamente Rioja surgió de ahí. Y después el viñedo francés se repuso y volvieron a ser los más famosos. Lo que pasa es que pasaron las guerras mundiales y demás. Pero sí, se quedaron así como en un estate quieto, siendo los mejores del mundo. Hacia 1970 y tantos, un comerciante de vinos, así como yo, en inglés, de origen inglés, pero en Francia, en París, se le ocurrió venir a Estados Unidos y se llevó unos vinos americanos, se los puso a competir en una cata a ciegas con gente muy famosa, con un solo periodista del Time, de la revista Time americana, y fue la cata a ciegas donde se pusieron 10 vinos americanos, 10 vinos franceses, y donde va saliendo que contó y que los jueces eran franceses, los vinos americanos fueron los ganadores, número 1 otra vez la lista. Eso fue un shock, se llamaron al evento ese, se llamó el Juicio de París, y fue en 1976, cuando las Olimpiadas de Múnich, me parece, o de Montreal. Ese asunto se publicó en el Time y catapultó los vinos de otras partes del mundo y a los periodistas especializados en vino. De ahí surgieron todos, Wine Spectator, Robert Parker, Decanter, todos esos se fueron al estrellato gracias a este periodista de la revista Time. Sí, tengo preguntas del auditorio y comentarios del auditorio. Me dice Norman Navarro, muy interesante el tema del vino. Hay un tema curioso, la denominación Carmenier, ¿es correcto? El palabra Carmener, sí. Carmener. Los de Chile están prohibidos en Francia para no hacerle competencia porque es muy buena. ¿Es correcto esto? No, no es correcto. La uva Carmener es de origen francés. Alguien se la llevó en ese siglo XIX a el señor Ochagavia, concretamente, fue el que se lo llevó a sus viñedos de Chile. Ahí se reprodujo, no les importan las variedades, y en 1980 y tantos había una Merlot que no parecía Merlot, pero le llamaban Merlot, y resulta que fue un ampelógrafo, que son los que se dedican a identificar, y dijo, pues es Carmener, pues como si ya estaba extinta en Francia, porque nadie la pelaba en Francia, ¿no? Es enfermiza y muy tardía. Pero en Chile sí resultó bien y produce buenos vinos concentrados, intensos, muy buenos. La opinión que tiene sobre el vino reservado de Concha y Toro. Es un buen vino, es muy honesto, no tiene pretensiones, es correcto, sí, es un vino bueno. Le pregunta José, tengo una carne asada y ya no quiero combinarla con cerveza, la quiero combinar con vino. ¿Qué vino me recomienda para una carne asada?
Primero que nada, felicidades, te agradezco mucho que hayas optado por vino. Depende de tu presupuesto, el reservado está bien, cualquiera de los que tenemos aquí está bien. Hay vinos de toda la gama de precios. Te sugiero un Cabernet Sauvignon o un Tempranillo con barrica, está bien. Sí, Rosalía pregunta, no me gusta el vino amargo, me gusta el vino dulce. ¿Qué vino dulce me puede recomendar Javier Rivas? El Lambrusco es un vino dulce de poquito alcohol, por ejemplo. Sí. Otra pregunta aquí, José Gutiérrez me pregunta, nunca he tomado vino, ¿con qué puedo empezar? ¿Por el Lambrusco? Lambrusco. Sí, es que es dulce y lo dulce es muy agradable al paladar, con eso podemos empezar bien. Sí, Abraham le pregunta, si me gusta la cerveza artesanal, me gusta porque sabe a vino, ¿qué vino se puede parecer a la cerveza artesanal? Ninguno, pero ya el que te gusta la cerveza artesanal, supongo que te gustan los grados de amargor, entonces estás listo para poder empezar a beber vino. Muy bien. A ver, ganadores de las botellas de vino. El vino americano, me repite el nombre y el origen, por favor. Güente, es de Livermore, California. Sí. Es un Cabernet Sauvignon. Que está en Cuviella, en la Cuviella. Sí, así es. El ganador del vino americano es Daniel Curiel. Ah, felicidades, Daniel. A través de Twitter respondió correctamente. Fue la primera respuesta. Y la ganadora del vino francés, que se llama... Perrin. Sí. Reserva Côte du Rhône. Sí, es María José Bejarano. Ah, felicidades, María José Bejarano. Y las respuestas, pues la respuesta a la pregunta del Tempranillo es España. Correcto. Y la respuesta de la pregunta del Cabernet es Francia. Correcto. Es Francia. Muy bien, felicidades. Muchas gracias por atender. ¿Dónde encontramos la Cuviella, Javier, aquí en Hermosillo? Bueno, tenemos varios puntos. Nuestras tiendas principales están una Reforma y Luis Encinas, aquí muy cerquita. La otra en Juárez, casi esquina con Veracruz. Y en los 3 tastes, Taste Colosio, Taste Morelos y Taste Cantabria. Muy bien, muchas gracias, Javier. Te esperamos la próxima semana. Gracias a ti, muchas gracias por todo. Gracias a todos los que preguntaron. Reporte 100.